Bienvenidos a nuestro canal de historias. Hoy te traemos un vídeo muy especial que estamos seguros te conmoverá. Antes de iniciar, recuerda de suscribirte al canal. Activa también la campanita para recibir las notificaciones de cuando se publiquen nuevos vídeos. Que lo disfrutes. Rachel y Tom llevaban 5 años casados y habían visto muchas cosas en ese tiempo. La mayoría de los problemas de la joven familia tenían que ver con su situación económica. Al mismo tiempo, no podía decirse que vivieran muy mal. Los jóvenes trabajaban sin descanso para comprar su propia casa, pero hasta que consiguieron la cantidad que necesitaban, tuvieron que vivir con la madre de Tom. Barbara Griffin era una mujer testaruda y estricta que quería controlar cada paso de su joven nuera. Desde luego, no era tan estricta con su hijo y siempre le prestaba más atención a él que a Rachel. Esto se debía también a que no le gustaba la idea que tenía de la esposa de su hijo. Rachel creció en un orfanato y fue privada de afecto paterno desde una edad temprana, y la mujer no sabía lo que era tener una familia que cuida de los demás. ¿Qué puede darte esa huérfana? Ni siquiera sabe cómo funcionan las relaciones normales. Bárbara no paraba de decírselo a su hijo. En respecto a Tom, hay que decir que nunca creyó ciegamente la opinión de su madre, y siempre prefirió sacar sus propias conclusiones. A su vez, Rachel nunca se enfrentó a su suegra, ya que entendía que, puesto que vivía bajo el techo de la mujer, no tenía derecho a establecer sus propias reglas. Decir que Barbara Griffin era una persona extraña sería quedarse muy corto. Más que nada, le encantaba meterse en los asuntos de la joven familia, comprobar sus ingresos y gastos, así como darles consejos no solicitados sobre cómo vivir sus vidas. Bárbara sabía perfectamente que su hijo quería tener un hijo propio, y tampoco se lo callaba. «Nunca serás feliz con ella, hazme caso», dijo la mujer. El padre de Tom murió de un ataque al corazón hace 10 años. Desde entonces, su madre se había convertido en la persona más íntima que tenía en el mundo. Tom podía soportar cualquiera de los arrebatos de su madre, excepto las críticas a su amada esposa. Rachel le había gustado desde el momento en que la vio y, por lo tanto, el hombre no quería discutir con su madre sobre la elección que había hecho. La ausencia de hijos provocaba mucha tensión en la familia, y la pobre Rachel no dejaba de recibir miradas hostiles de su suegra por ello. Es difícil saber cómo se habría desarrollado la historia si un día Rachel no se hubiera enterado de que estaba embarazada. La noticia hizo a Tom el hombre más feliz de la tierra. «Gracias, querida», susurró Tom, abrazando a su amada esposa. Por supuesto, los jóvenes no vieron la expresión de la cara de Bárbara en ese momento. En el fondo, la mujer soñaba con que su hijo se divorciara de Rachel y se buscara una nueva compañera de vida. Según ella, Rachel solo podía traer problemas a la vida de su hijo. Eso no era cierto, por supuesto, y Tom lo sabía mejor que nadie. Según los médicos, Rachel estaba completamente sana y no debía tener ningún problema para quedarse embarazada y dar a luz a un bebé sano. Para sorpresa, el embarazo no fue tan difícil. Las náuseas matutinas y los mareos que sufren tantas mujeres embarazadas no fueron tan graves en el caso de Rachel. Lo único que envenenó la vida de la joven fueron las interminables instrucciones de su suegra, que quería controlar todos sus pasos e incluso vigilaba su alimentación. «No deberías comer tantos tomates, querida. Puede provocar alergias a tu bebé», decía Bárbara, como si supiera de verdad de lo que hablaba. Rachel incluso intentó seguir los consejos de su suegra al principio, pero luego desistió y empezó a hacer todo lo que le recomendaban los médicos y su propio cuerpo. «¿Por qué querrías arriesgarte? No son el tipo de errores que puedas arreglar después», dijo Bárbara, frunciendo los labios. Con mal humor, Tom soportó estoicamente las disputas entre su mujer y su madre,
optando casi siempre por ignorarlas. Pero entonces ocurrió algo que cambió la situación por completo. Aquella fatídica mañana, Rachel tenía que ir a la revisión mensual con su ginecólogo, y como Tom tenía que terminar su informe trimestral, tuvo que irse a trabajar antes de lo habitual. Así que Rachel decidió irse sola a casa. La mujer quería tomar un poco de aire y decidió no coger un taxi, ya que también aún no estaba muy avanzada y podía disfrutar tranquilamente de sus paseos. Cuando estaba a punto de salir de casa, Rachel oyó a su suegra gritar enfadada. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿No puedes esperar un poco para que Tom te lleve en coche a la hora de comer? ¿O al menos pedir un taxi? No creo que debas andar por la ciudad en tu posesión. Rachel no dijo nada a su suegra y se limitó a salir de casa y dirigirse al hospital que se encontraba a poco más de 1 kilómetro de su casa. Así que caminar hasta allí no podía perjudicar al bebé en modo alguno. Hacía buen tiempo, y la joven sintió los cálidos rayos del sol en la cara, como si una mano materna la acariciara. Sumida en sus propios pensamientos, la mujer llegó al cruce y, sin pensárselo 2 veces, se echó a la carretera para llegar al otro lado. Por alguna razón, la joven no miró a su alrededor y confió imprudentemente en que los conductores se detuvieran a tiempo y la dejaran cruzar. Desgraciadamente, uno de ellos superó el límite de velocidad y, como era de esperar, no tuvo tiempo de aminorar la marcha en el cruce. El chirrido de los frenos y los gritos de los demás transeúntes resonaron en el oído de Rachel. Afortunadamente, el impacto no fue lo bastante fuerte como para causarle ningún daño real, pero sí para tumbarla de espaldas. La cabeza de Rachel se mareó al sentir un dolor agudo en el bajo vientre, y a pesar de que alguien llamó enseguida a la ambulancia, la salud de la mujer sufrió daños irreparables. La joven no se enteró enseguida, sino solo después de volver en sí en la UCI del hospital local. La primera persona que vio a Rachel fue la enfermera de guardia que le estaba poniendo un goteo. ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué estoy en el hospital?, preguntó la chica con voz débil. Se encuentra bien, señora. Solo tiene unos pequeños moratones. Se pondrá bien, dijo la enfermera, tras mirar a los ojos de la joven. Rachel se dio cuenta inmediatamente de que mentía. ¿Y mi bebé? ¿Está bien mi bebé?, preguntó la mujer, agitándose. La enfermera parecía muy incómoda e intentaba disimular leyendo el historial de la paciente como si fuera lo más fascinante del mundo. No, esto no puede estar pasando. Dígame que no es verdad. No puedo creerlo. Rachel estaba histérica, pero lo peor estaba por llegar. Su esposo y su madre llegaron al hospital, y si Tom se comportó como corresponde al cónyuge cariñoso y atento, su suegra no tuvo la misma gracia y atacó a Rachel con sus acusaciones. Es culpa tuya que hayas perdido al bebé. ¿No te dije que no fueras andando al hospital? ¿No podías haber esperado a que Tom te llevara o haber cogido un taxi al menos? Las lágrimas corrían por la cara de Rachel. Lo que menos esperaba oír en ese momento era acusaciones. La verdad era que el accidente podía haberle ocurrido a cualquiera, y no era en absoluto culpa de Rachel, pero no había forma de hacer cambiar de opinión a Bárbara. La mujer parecía estar literalmente intentando incinerar a su nuera con la mirada acusándola de todos los pecados mortales atrapada entre 2 fuegos. Tom se sintió muy incómodo. Por un lado, lo sentía mucho por su mujer y, por otro, comprendía que su madre solo quería lo mejor para él y su familia. Pero Rachel se llevó la peor parte. La pobre mujer se sentía desolada. No pasaba un minuto sin que la joven se reprochara a sí misma por haber elegido dar ese paseo. Se sentía tan culpable que, en algún momento, simplemente empezó a odiarse a sí misma y a su vida. Lo peor, sin embargo,
era que los médicos decían que, tras el accidente, era poco probable que Rachel pudiera tener hijos algún día, y ya que el estado de la mujer era inestable, los médicos decidieron mantenerla en el hospital unos días más. Como correspondía a un marido cariñoso y fiel, Tom visitaba a su mujer todos los días, llevándole flores y frutas. Mientras tanto, su suegra lloraba la pérdida de su nieto. La mujer se lo tomó tan mal que su salud empezó a deteriorarse rápidamente. Un día, Tom volvió a casa y encontró a su madre tendida en el suelo del salón. La señora Griffin tenía dolores en el pecho y respiraba rápidamente. «Mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué ha pasado?», exclamó Tom. Se dio cuenta de que no había tiempo que perder y llamó inmediatamente a una ambulancia. Afortunadamente, gracias a la rápida reacción de su hijo, Bárbara sobrevivió y ahora Tom tenía que visitar a su madre y a su esposa en el mismo hospital. Bárbara Griffin ya se había quejado antes de problemas cardíacos, pero tras los acontecimientos de los últimos días, su salud empeoró notablemente. Según su cardiólogo, la mujer necesitaba evitar cualquier tipo de estrés y ansiedad. Probablemente deberían contratar a un cuidador para ella, añadió el médico. Dio la casualidad de que Rachel abandonó el hospital una semana antes de que su suegra pudiera irse a casa. No hay palabras para describir lo desagradable que fue su primer encuentro, cuando Bárbara llegó por fin a casa, y tampoco mejoró con el tiempo. A partir de entonces, todos los días de Rachel estuvieron llenos de dolor y acusaciones. Las dos mujeres nunca se llevaron bien, pero la situación empeoró aún más porque Bárbara ya no podía cuidar de sí misma y requería la ayuda de Rachel o de Tom para todo. Y mientras Tom pasaba la mayor parte del tiempo en el trabajo, su mujer se quedaba en casa y, por tanto, se llevaba la peor parte. Cuidando de su suegra enferma, Rachel no podía evitar sentirse culpable por haber perdido a su bebé y haber provocado el ataque al corazón de la mujer. Además, no pasó un día sin que Bárbara le recordara a su nuera los errores que cometió. «Si me hubieras escuchado, nada de esto habría pasado», repetía la mujer prácticamente todos los días. Al principio, Rachel se limitó a guardar silencio, soportando estoicamente todas las acusaciones y esperando que su suegra acabara por dejarlo estar. Por desgracia, no fue exactamente así. Cuando Bárbara Griffin mejoró un poco, Rachel pudo por fin volver al trabajo. Por lo menos, ahora no tenía que pasar todo el día en compañía de su insufrible suegra. Sin embargo, en cuanto Rachel había regresado a casa, Bárbara volvía inmediatamente a sus andadas, colmando a la joven de todo tipo de acusaciones y críticas. Por supuesto, la pobre Rachel habló repetidamente con su marido de irse de casa de su madre y alquilar un piso propio, pero él siempre contraatacaba con la pregunta de quién cuidaría de la anciana. «Lo siento, querida, pero no podemos permitirnos contratar a un cuidador para ella y alquilar nuestra propia casa también costaría mucho. No gano lo suficiente», dijo Tom, bajando los ojos con culpabilidad. Por supuesto, Rachel comprendió que había mucho de verdad en las palabras de su marido, y por eso no discutió con él, sino que aceptó su destino con la debida humildad. Habían pasado 10 años, y durante ese tiempo, Bárbara Griffin se había vuelto aún más insoportable al verse abandonada a su suerte. La mayor parte del tiempo empezó a pasar tiempo con su vecina y su hijo apoyó esta amistad. Amanda Green era una cotilla local que lo sabía todo sobre todo el mundo y compartía esa información con cualquiera que estuviera mínimamente interesado. Al darse cuenta rápidamente de que Bárbara no le gustaba a su nuera, Amanda empezó a criticar a la mujer. Una vez, cuando Rachel llegó a casa del trabajo un poco antes de lo habitual,
oyó involuntariamente una conversación muy extraña. Cuando la mujer entró en el salón, se dio cuenta de que en la cocina había una animada conversación entre dos amigas. ¿Sabías que Tom recoge todos los días a Vanessa Jones en su parada de autobús de camino al trabajo?, dijo Amanda. ¿Y qué? Claro, Vanessa es una mujer hermosa, a diferencia de mi nuera. Pero ¿eso qué importa?, replicó Bárbara. En ese momento, Rachel se puso pálida y un escalofrío le recorrió la espalda. Mientras tanto, Amanda continuó. Piénsalo, ¿y si se juntaran? Vanessa no está casada y es guapa. Dile a Tom que lo piense para que no pierda su oportunidad, sobre todo porque es poco probable que tu nuera pueda tener hijos algún día. Una sonrisa apareció inmediatamente en la cara de Bárbara. Definitivamente le gustaba la idea de su amiga. La señora Griffin apreciaba mucho a Vanessa Jones, la cual Tom conocía desde el instituto. Esta joven procedía de una familia rica e influyente, lo que sin duda podría ayudar a Tom a construirse una carrera. Todo lo que Rachel estaba oyendo la hacía palidecer al principio y luego sonrojarse hasta la raíz del pelo. Tras dar un portazo deliberado, se dirigió a la cocina y dijo: Vanessa Jones es sin duda estupenda, pero ¿no os parece un poco problemático el hecho de que Tom ya está casado? Amanda y Bárbara se miraron, pero se abstuvieron de hacer comentarios. Las mujeres estaban sorprendidas por la repentina aparición de Rachel y su franqueza. Al parecer, Amanda no mencionó deliberadamente que, aparte de Vanessa, Tom también había recogido a otro par de amigos suyos en la parada del autobús. Definitivamente no había nada entre Tom y Vanessa. Rachel lo sabía, pero las palabras de su suegra seguían hiriéndola profundamente. La mujer no podía creer que, mientras se preocupaba por ella, la anciana hablara a sus espaldas y buscara a alguien que ocupara su lugar. Después de aquella memorable conversación, Amanda siempre procuraba marcharse de casa de su amiga antes de que su nuera llegara del trabajo. Por desgracia, aquellos no eran ni mucho menos todos los problemas con los que Rachel tendría que lidiar. Poca gente sabía que Amanda Green creía en todo tipo de cosas sobrenaturales y que a menudo iba a ver a un vidente. Así que fue Amanda quien sugirió a su amiga que acudiera a un medium llamado Reginald. Ve a verlo por ti misma. Lo entenderás todo cuando hables con él. Él te dirá qué es lo mejor para tu hijo: quedarse con Rachel o empezar una nueva vida con Vanessa, susurró Amanda a su amiga. Al principio, Bárbara se mostró escéptica ante esta idea, pero con el tiempo, Amanda consiguió hacerla cambiar de opinión y finalmente la mujer aceptó ver al vidente. Ese día, Reginald acudió a casa de la señora Griffin para realizar la consulta inicial. El medium resultó ser un hombre alto de mirada penetrante que sabía cómo suprimir la voluntad de su cliente y era capaz de hipnotizar. Pero lo más interesante era la cantidad de dinero que exigía por sus servicios. Sus precios eran altísimos, lo que permitía al hombre vivir una vida rica. Viendo a Bárbara como una anciana ingenua, Reginald se dispuso a llevar a cabo su plan. Manipulando hábilmente la mente de Bárbara, el taimado medium hizo creer a la anciana que su nuera quería matarla. Además, le dijo a Bárbara que, para evitarlo, tenían que celebrar un ritual especial para limpiar la casa. Por supuesto, todo esto cuesta mucho dinero, que Bárbara sacó estúpidamente de su cuenta bancaria. Mientras tanto, el estafador iba aún más lejos en sus predicciones y consejos. En algún momento, el medium llegó a poner a la mujer en contra de su propio hijo, al que quería con todo su corazón. No fue difícil para el hábil manipulador. Un día, Rachel presenció accidentalmente el ritual,
inventado por Reginald. Al ver a Rachel, el medium la señaló con el dedo y le dijo: «Aquí está la razón de todos tus problemas». Obviamente eso no era cierto, pero a Reginald se le daba muy bien leer a sus clientes, y por lo tanto, siempre intentaba decirles exactamente lo que querían oír. Por supuesto, Rachel intentó decirle a su suegra que la estaban engañando, pero Bárbara ya estaba bajo la influencia de Reginald y no quería escuchar a nadie más. Era como una sanguijuela drenando lentamente la sangre de su víctima, solo que en lugar de sangre estaba chupando los ahorros de toda la vida de Bárbara. Es difícil saber cómo habría acabado esta historia si Rachel no le hubiera contado a su marido lo de su madre. Tom no creía en ninguna de esas tonterías mágicas como fuerzas de otro mundo o habilidades sobrenaturales, y se había tomado deliberadamente el tiempo libre en el trabajo para llegar pronto a casa, y le tocó presenciar otros de los rituales del estafador. Al ver al vidente en la casa, Tom dijo inmediatamente: fuera de aquí, o llamo a la policía». Pero no fue tan fácil deshacerse de Reginald. Él ya sentía el sabor del dinero y no estaba dispuesto a perder un cliente tan grande. Intentando sacar al medium de la casa, Tom lo tomó de la mano y al mismo tiempo el hombre sintió un dolor agudo en el bajo vientre. Tom miró a Reginald y vio que sostenía un pequeño cuchillo en la mano, que luego escondió rápidamente en la manga de su bata. Afortunadamente, Rachel reacciona a tiempo y llama inmediatamente a la policía. Pronto, el desgraciado vidente se encuentra detenido e interrogado, y se descubre que hay muchas víctimas que han gastado hasta su último céntimo en pagar sus servicios. Por suerte, Reginald no causó ningún daño grave a Tom, ya que el cuchillo solo hirió los tejidos blandos, sin tocar ningún órgano vital. Tom fue dado de alta del hospital una semana después. Ahora, lo único que le recordaba aquella horrible situación era la fina cicatriz de su abdomen. Cuando el hombre regresó a casa, lo primero que hizo Bárbara fue pedir disculpas a su hijo. Fue entonces cuando la señora Griffin se dio cuenta de lo horrible que había sido y de que su hijo y su nuera solo querían lo mejor para ella. Probablemente, esta historia podría haber acabado ahí, pero no fue así. Un mes después de la detención del vidente, Rachel descubrió que estaba embarazada. Según la ecografía, Rachel y Tom esperaban gemelos. Esta vez, la mujer no tuvo problemas para llevar el embarazo a término, y 9 meses después, dio a luz a 2 bebés sanos. Ahora, Bárbara estaba feliz de poder ayudar a cuidar de sus nietos durante todo el día, y disfrutaba del hecho de ser abuela por fin. Al final, cada uno de los héroes de esta increíble historia consiguió todo lo que quería, y todo lo que podemos hacer es alegrarnos por ellos y desearles lo mejor. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos en los comentarios tus impresiones y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares y difundir el mensaje de amor y aprecio. Recuerda de suscribirte al canal y activar la campanita para que te avise cuando subiremos nuevas emocionantes historias para ti.